Prada. Buen día a quienes participan esta mañana en el desarrollo de la conferencia magistral titulada La Constitución Política del Estado, Balance y Perspectivas entre la Estabilidad y la Reforma, que va a estar a cargo de nuestro especialista, el doctor Fernando Delgado Alvisuri. Previamente, quisiera mencionarles que esta conferencia se desarrolla en el marco de denominados lunes universitario, que conforma uno de los 6 productos académicos del programa El Minjus en tu universidad, que está implementando el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos a partir pues, este mes y con la finalidad de acercar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general en el conocimiento de las materias jurídicas que son de competencia de este ministerio, tales como son derechos humanos, acceso a la justicia, defensa jurídica del Estado, política penitenciaria, calidad regulatoria, protección de datos personales, transparencia y acceso a la información pública, y bueno, y otras materias que integran pues el bloque de justicia y derechos humanos. Este producto denominado el mismo Centro Universidad tiene 6 productos importantes. La primera son las conferencias magistrales en tema de justicia y derechos humanos. La segunda, los cursos MOOC para universitarios. La tercera, las visitas guiadas, la visita de estudios guiadas. La cuarta, los lunes universitario. La quinta, la oficialización de eventos. Y la sexta, la organización de eventos académicos entre este ministerio y las universidades. En cuanto al lunes universitario, que se va a desarrollar a partir de este día y los subsiguientes, eh, tiene 3 partes. La primera, que se denomina lunes universitario en temas de derecho. La segunda, los lunes universitarios en temas de ciencia política. Y la que se va a implementar posteriormente, que es los lunes universitarios internacionales, en los cuales van a participar también distinguidos especialistas extranjeros de las más importantes universidades, tanto de Europa como de América. Bueno, sin más, vamos a dar la presentación de nuestro distinguido expositor, el doctor Hugo Fernando Delgado Alvisuri. Él es magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado estudios de posgrado en Derechos Fundamentales y Garantías Procesales por la Universidad Castilla-La Mancha de España. Diplomatura de especialización en Protección y Defensa de Derechos Humanos por la Universidad Alcalá de Henares de Madrid, España. Diplomatura internacional de Argumentación Constitucional y Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de México. Cursante del curso de verano en la Escuela de Jurisprudencia de la Universidad de Bolonia, Italia, sobre argumentación jurídica e interpretación constitucional. Como cargos importantes que ha desarrollado nuestro distinguido expositor, él se ha desempeñado como asesor jurisdiccional especializado del Tribunal Constitucional, asesor en temas constitucionales de la alta dirección del Ministerio de Justicia, comisionado de la Defensoría del Pueblo, jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la Defensoría del Policía del Ministerio del Interior. Bueno, en la docencia se ha desempeñado como docente en la Academia de la Magistratura, también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Privada San Juan Bautista, entre otras. Bien, entonces dejamos en el uso de la palabra al doctor Hugo Fernando Delgado Alvisuri y lo recibimos con un aplauso virtual. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Jesús Rosadillo. Para mí es un gusto estar inaugurando estos lunes universitarios de las actividades que convoca, tiene programado el Ministerio de Justicia. Saludo desde acá no solamente la invitación, sino también la labor importante de difusión y de sensibilización, en este caso, a un segmento importante de la ciudadanía, como es los alumnos de la Universidad Peruana. Yo creo que la labor del Ministerio de Justicia no solamente es la difusión, la sistematización de la legislación, sino también la difusión, la creación de espacios sobre temas de la mayor relevancia en nuestro país y que atañen también directamente no solamente a la ciudadanía en general, sino principalmente a los estudiantes de Derecho que espero que nos acompañen el día de hoy.
Es por ello que el tema que se me ha concedido el uso de la palabra el día de hoy, que tiene que ver con la constitución política del Estado, avances y perspectivas entre la estabilidad y el cambio, me parece plenamente justificada, no solamente por el permanente debate que se ha surgido en torno a esta problemática, sino también, y yo considero, en mi opinión, a un claro desconocimiento por parte de la ciudadanía. Si hay algo que nos ha concitado la atención en el debate político en estos últimos años, y básicamente por cuestiones episódicas, no por conflictos, es principalmente el tema de la reforma, ¿no? ¿En qué medida los elementos de la reforma van a coadyuvar efectivamente a la mejora económica, a la estabilidad política y van a reflejar esta nueva constitución, como dicen algunos, o este nuevo proyecto normativo va a contribuir a pacificar el Estado y las sociedades en general? En tal sentido, yo creo que el tema se encuentra plenamente justificado, no solamente porque es un elemento transversal, sino también una cuestión coyuntural que requiere, por nuestra parte, por los especialistas en la materia, ser abordado desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista constitucional, sin perjuicio de que podamos en algún momento dar algunas opiniones de carácter personal como consecuencia de este debate generado. Como ustedes saben, la Constitución del 93 ha sido una constitución, en términos de doctrina, una constitución como se denomina impuesta, no negociada, ¿no? Fruto de un golpe de Estado que después esta Constitución del 93, la decimosegunda en nuestra historia republicana, supera, ¿no? O deviene a la Carta 69. Y es evidente, y a veces es un lugar común, que uno haga una serie de comparaciones, ¿no? ¿Qué de beneficioso ha traído la Carta del 93 con respecto a la Carta 69? Y me parece que, opinión personal, que la Carta del 79 era una carta muy, pero muy brillante para su época, ¿no? Una carta que nace principalmente por influjo de un contexto eminentemente socialista en América Latina, ¿no? Con un desarrollo interesante en materia de defensa de los derechos civiles, de los derechos laborales. El papel del Estado era un papel sumamente intenso en materia económica y obviamente en desmedro de las cuestiones económicas, ¿no? Recordemos que cuando entra en vigencia la Carta del 93, una constitución que llamaremos una constitución impuesta y no pactada o no negociada, creo que el primer elemento importante era una mayor apertura económica, el asumir un modelo económico neoliberal en el cual la actividad del Estado se reducía al mínimo, a su mínima expresión, ¿no? Han habido por parte de la Carta 93 una apuesta importante en términos económicos que nos ha permitido ciertamente superar las permanentes crisis económicas en el contexto interno y además también en el contexto latinoamericano, ¿no? Si hay un dato interesante que quisiera compartir, es que, por ejemplo, la Constitución del 93, en este modelo neoliberal, yo creo que ciertamente abandona algunas conquistas o logros que en su momento fueron la parte más importante de la Carta del 69, que era una carta, repito, sumamente mucho más protectora en materia de derechos civiles y civiles laborales, los llamados derechos programáticos. Pero ciertamente esta Carta Política del 93 ya podríamos decir, no es en términos de derecho comparado, no es tan longeva, pero es una carta definitivamente importante. Entonces, a eso quería yo plantear algunas ideas, algunos criterios introductorios, en el sentido que toda carta política, estimados amigos, no es solamente no es solamente eso, la carta fundacional o la norma jurídica más importante, o la ley de leyes, la norma normarum, la fuente de fuentes, la fuente única y la fuente de derecho, sino también representa una especie de proyecto de vida social de la comunidad en su conjunto. Expresa esta carta política no solamente el imponer contenidos normativos, establecer las relaciones jurídicas entre el Estado
y los ciudadanos, sino un proyecto de vida. Con esto no quiero decir que sean cartas inalterables, cartas pétreas, ni mucho menos cartas perfectas. Son estamentos perfectibles. Las constituciones, a excepción de la carta norteamericana, la carta de Washington, son cartas que tienen que estar al vaivén o a tenor de la evolución de las sociedades. Por tanto, sería iluso de nuestra parte decir que la Carta del 93 es una carta perfecta, que no requiere modificación, que no requiere cambio, ¿no? Sin embargo, creo que la labor nuestra, como en el ámbito de la docencia y de la investigación, yo creo que tenemos esa obligación, la de ilustrar a la ciudadanía introducirlos al debate constitucional para que la ciudadanía en general tenga un mayor conocimiento de lo que significa esta suerte de reforma constitucional que ciertamente no va a resolver de manera inmediata los problemas de la comunidad. Ese es un problema, esa es una falsa percepción que tiene la comunidad en su conjunto que cree que el cambio de constitución va a operar de manera inmediata como si fuera una fórmula, una fórmula perfecta, la receta perfecta para la solución de los conflictos. Creo que hay desconocimiento al respecto, creo que hay un espíritu de falta de tolerancia, creo que hay elementos que nos llevan a configurar que no estamos frente a un momento constituyente que ciertamente es difícil determinarlo, que vamos a verlo en el transcurso de la sesión el día de hoy. Así que yo tengo un material que quiero compartir con ustedes, un material muy breve, muy conciso, un poco para aclarar algunas ideas y aterrizar estos conceptos que estamos planteando. Hay algunos criterios que efectivamente sí me parece importante abordar entre este debate, ¿no? Estabilidad o cambio. Ya dije hace un rato, ¿no? La Constitución asume pues no solamente es una norma jurídica, sino también es una norma reguladora de conductas sociales. Establece ciertamente el devenir de una sociedad civilizada, ¿no? Y nuestra Constitución jurídicamente es una Constitución morfológicamente rígida, que se da en un modelo del Estado que es un Estado híbrido, no es eminentemente parlamentario ni ejecutivo. Yo creo que es un modelo parlamentario presidencial. Es una constitución morfológicamente rígido porque nuestra Carta Política establece un procedimiento distinto para la aprobación y la derogación de la Constitución Política del Estado. Es decir, la Carta Fundamental que da origen a todo el sistema jurídico que establece sus contenidos normativos y que establece también sus límites en el ámbito de la función eminentemente legislativa. Sin embargo, hay algo que debe siempre prevalecer, que la Constitución política, desde el momento en que ya comienza a regir, adquiere vigencia y principalmente adquiere ese nivel de identificación, ¿no? El nivel de identificación del ciudadano con el sentir constitucional, que se conoce como el denominado sentimiento constitucional, tiene pues en su momento y desde su origen una vocación de permanencia y estabilidad, ¿no? Pero claro, esta estabilidad cambia, no es un tema permanente, sino una carta política tiende a eso, a evolucionar, a cambiar, a perfeccionarse. Entonces, este perfeccionamiento, este cambio, estos añadidos, estas reformas, lo que hacen es van acrecentando no solamente su legitimidad, sino su validez y su eficacia. No le tengamos miedo a las reformas constitucionales, no le tengamos miedo a los cambios en la Constitución. A la fecha de una revisión muy rápida encontramos 22 cambios desde que ha entrado en vigencia nuestra Carta Constitucional. Cambios dados en distintos ámbitos, incorporando, por ejemplo, voy a dar solamente dos o tres casos, por ejemplo, incorporando, por ejemplo, derechos fundamentales al nuevo catálogo de derechos que tiene la Carta 93, como es el derecho al agua potable, una de las reformas más importantes, considero, por ejemplo, la ampliación del plazo de detención de un ciudadano. Por ejemplo, en el ámbito orgánico se ha establecido, por ejemplo, que el Poder Judicial ya tiene la posibilidad del planteamiento de acciones constitucionales, se ha establecido la no reelección de congresistas, es decir, han habido 23 cambios a la fecha, incluyendo
esta importante reforma del regreso a la bicameralidad, digamos, superando ya el modelo unicameral que regía con la Carta del 79. Entonces, no le tengamos miedo a los cambios, ¿no? No le tengamos ni miedo a los cambios, que es una carta eminentemente perfectible, es una carta modificable y que debe representar eso, el proyecto político, jurídico, social, económico de lo que representa el Estado, de lo que representa la nación y las aspiraciones de las generaciones venideras. De tal forma que esta reforma constitucional, en términos ya eminentemente académicos, es una actividad, yo diría, de carácter normativo, compleja, que se da en el contexto de dos ámbitos. Por un lado, el poder legislativo, que representa en nuestro país este primer poder del Estado y que asume esta condición por ser, digamos, el representante de la soberanía popular, y por otro lado, el titular de esta voluntad, que es el pueblo. ¿De acuerdo? Esta actividad normativa compleja que se da en virtud de órganos especiales y de instancias claramente establecidas por nuestra Constitución, tiene esa función de reforma, que en nuestro texto político dice reforma total o parcial. Yo quiero aclarar en un principio que la función de reforma de la Constitución le compete pues a esto que se ha denominado los poderes fácticos, en este caso, el poder constituido que viene a ser el Congreso de la República, pero que se somete a la voluntad del soberano del pueblo, que es en última instancia el titular de esta decisión. Entonces, lo que se busca es, con esta reforma constitucional, es que la Carta Política mantenga su esencia con el tiempo y que establezca, como está previsto en nuestra Constitución, en el artículo 203 y 32, su esencia, la esencia de ser una constitución eminentemente democrática, una constitución basada en la separación de poderes, una constitución republicana, una constitución que refleje un país social, ¿no? El importante artículo 43 en nuestra carta política. Pero, obviamente, estos cambios en la Constitución, estas reformas que se plantean, definitivamente debe guiarse, establecerse en virtud de las propias reglas que la Constitución establece. No es posible, pues, estimados amigos, que los cambios de la Carta Política, me refiero a los cambios principalmente parciales y no totales, deben darse de acuerdo a los procedimientos que la propia Constitución política establece. Y para ello hay hasta tres posibilidades: dos ámbitos institucionales y un ámbito que fue objeto de una interesante discusión al interior del Congreso de la República hace un par de años, cuando estaba en la presidencia el señor Pedro Castillo, que hablaba de un permanente cambio de la Carta Política en virtud de lo que él denominaba una asamblea popular o una asamblea constituyente. Entonces, la reforma constitucional, ¿qué cosa es? Una actividad normativa que se hace efectivo mediante un procedimiento complejo al interior de un poder del Estado, el poder legislativo, sobre la base de un procedimiento establecido en la Constitución y que tiene por finalidad hacer estos ajustes, estos cambios, estas modificaciones, parciales o totales. En lo que nos queda claro es que obviamente una reforma total de la Constitución es un escenario, yo no diría vedado, pero la jurisprudencia constitucional al respecto ha establecido que estas disposiciones van orientadas a los cambios parciales, más no totales de la Carta Política. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el tema de la reforma constitucional, que son procedimientos complejos, que las reformas pueden ser totales y parciales, y cabe distinguir ahí dos elementos fundamentales, que son a veces elementos iniciales en todo estudio de derecho, ¿no? Cuando hablamos acerca del poder constituido y el poder constituyente. El poder constituido es el poder autónomo, es el poder ilimitado, es el poder soberano, el poder originario, que no tiene una legitimación jurídica, sino tiene más bien una explicación desde el punto de vista sociológico, porque tiene que ver con la legitimidad. Desde los albores de las sociedades, la comunidad, el pueblo en su conjunto, no el pueblo como una entelequia, sino el pueblo como la voluntad
es popular, la voluntad soberana, originaria y ilimitada, plantea, pues, bueno, perfecto, ¿qué modelo de Estado queremos? ¿Qué constitución queremos? Entonces, ese poder constituyente es el, digamos, la base, el inicial, el jurídicamente y el, digamos, social y antropológicamente basado en la legitimidad. Y como consecuencia de esta decisión, cuando ya hay un mandato claro, se establecen los poderes constituidos, es decir, los poderes fácticos. Ese poder fáctico es el llamado a efectivamente realizar la reforma de la Carta Política. ¿Y cuál es ese fundamento de esta reforma constitucional? Bueno, obviamente lo que dije hace un rato, las normas jurídicas son perfectibles, las normas jurídicas están en un permanente proceso de cambio, de reforma, son dialécticas. Entonces, es necesario que esta carta política, perdón, es necesario que esta carta política, ¿de acuerdo? Digamos, sea capaz en su ordenamiento de regular estas posibles alteraciones, ¿no? Y para evitar que estas y establecer mecanismos para que estas alteraciones vulnerasen o puedan afectar eventualmente los derechos de la comunidad, los derechos de la sociedad. Y para eso se han establecido una serie de reformas o una especie de candados jurídicos para que efectivamente eso no pase. Yo creo que la lógica del fundamento de la reforma constitucional tiene que ver con dos criterios importantes en materia histórica. Thomas Jefferson y Rousseau, tanto uno al interior de la concepción de la Revolución Francesa y Thomas Jefferson como uno de los idearios más visibles y prominentes del movimiento norteamericano. Hablaban acerca de eso, ¿no? Que la reforma constitucional es un derecho de los pueblos, derecho de los pueblos que tienen derecho a reconocer esta facultad de poder modificar, ¿no? Su destino en base a un ordenamiento. ¿Por qué obligar a una comunidad, a un pueblo, a este derecho, el derecho de la democracia, de poder modificar o cambiar su sistema político, de cambiar su carta política? Thomas Jefferson decía, sería antidemocrático negar a las generaciones futuras el hecho de decidir su propio modo de vida. Entonces, yo creo que es consustancial que la norma se modifique, que la norma se derogue, que la norma se reforme o que la norma se cambie. Claro, pero estamos hablando de la norma de carácter fundamental en un Estado democrático. Entonces, esto debe tener por nuestra parte el mayor nivel, no solamente de discusión, sino también de empoderamiento por parte de la ciudadanía en su conjunto para decidir, bueno, por qué constitución vamos a optar. De tal forma que dentro de las distintas posibilidades o formas que establece la reforma de la Constitución en nuestro ordenamiento, más allá de lo que plantea nuestra Carta Política, total o parcial, digamos, hemos encontrado estas cuatro formas en materia de doctrina de las reformas constitucionales. Tenemos las innovadoras, las actualizadoras, explicativas y correctivas. De manera muy breve, solamente voy a dedicar a precisar algunos contenidos muy breves con respecto a ellos. En el caso de las innovadoras, pretenden introducir o suprimir normas nuevas que no estaban reguladas antes, ¿no? Tiene un elemento de novedad, un concepto obviamente un concepto nuevamente distinto, innova, por ejemplo, en el caso de la Carta del 90 y del Centenio del 93, una innovación importante, por ejemplo, era la incorporación, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, que no existía antes, que no existía en la Carta del 79, un concepto nuevo, por ejemplo. El CNM, el Consejo de la Magistratura, tampoco existía. Existía una instancia al interior del Poder Judicial que se encargaba del nombramiento de jueces y fiscales. La segunda, dice actualizadora, su objetivo es reforzar el carácter de una institución ya existente, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tiene que ver con el incremento de facultades o competencias de los distintos poderes públicos con respecto a estas tensas relaciones, me refiero ejecutivo y legislativo. Las explicativas lo que buscan es dar un mayor nivel de comprensión a las normas constitucionales para que sea efectivamente mucho más entendida en la comunidad. Y esto se da básicamente en el ámbito de la primera parte de la Constitución que desarrolla los derechos y libertades, y las correctivas
enmiendan las deficiencias o expresiones en artículos sin alterar su contenido. Es decir, hay una labor de, yo diría, no de destrucción, sino de construcción de articulados, de una reconstrucción y una construcción sobre la base de determinados articulados. Hay varias opciones en doctrina, o en todo caso, optamos por un cambio, o una reforma, o una mutación. Y el tema de mutación me parece más que interesante porque, digamos, en el derecho comparado, el término de mutación constitucional, como diría el profesor George Jelinek, es un tema interesante. También lo hablaba acerca del profesor Rudolf Sment, uno de los más importantes teóricos en la materia, y que hablaban de esto: cambio, reforma o mutación. Quiero hablar un poco de la mutación, que es un concepto, al menos en nuestro país, interesante. La mutación es un fenómeno lento y progresivo de la configuración del poder político y de la creación de mecanismos constitucionales. Pero la mutación tiene su antecedente pues en la Constitución norteamericana de 1787, donde esta carta política, una de las cartas políticas más importantes, no solamente por su longevidad, sino que tenía como característica que esta carta no tenía pues derechos escritos. Los derechos escritos se crean como consecuencia de decisiones judiciales por los altos tribunales en Estados Unidos, lo que se llaman las famosas enmiendas constitucionales. Bueno, pero lo importante de esto es que una mutación constitucional no significa un cambio, digamos, escrito en la Constitución. No es un cambio escrito. Se da como consecuencia de las distintas interpretaciones que tienen los tribunales, que tienen, digamos, los órganos de justicia. Un tribunal constitucional obviamente interpreta la constitución política del Estado y ejerce el control de la constitución. De esa particular interpretación de un órgano de control pueden darse una serie de interpretaciones que mejoren, que amplíen o que precisen contenidos en una carta política que no las tiene, o que pueden haber vacíos legislativos, o que pueden haber lagunas normativas. Entonces es importante esta labor de mutación, que son cambios eminentemente progresivos, pero que no significan cambios escritos, sino simplemente interpretaciones particulares. Voy a dar un caso para que se entienda. Nuestro artículo 27 de nuestra Carta Política, que habla con respecto a los principios laborales del Estado, ha sido en más de una oportunidad interpretado por el Tribunal Constitucional. El tribunal ha dicho, por ejemplo, en su momento, cuando dice, no, ese principio, el Estado otorga al trabajador la adecuada protección cuando el despido arbitrario. Bueno, el tribunal se ha encargado de interpretar ese artículo y lo ha hecho en más de una oportunidad, no solamente a nivel jurisprudencial, sino también vía un precedente vinculante, y estableciendo de que efectivamente no te dice cuál es el mecanismo adecuado para la protección de estos derechos, porque una norma de menor jerarquía se encargará de establecer los mecanismos y las formas, cómo se hace efectiva esta protección, que no te dice cómo, no te dice cuándo, no te dice cómo, no te dice cómo se va a hacer efectivo. Es que una constitución no debería desarrollar ni abordar absolutamente todo. Pero te dice, claro, hay una tutela restitutiva y una tutela indemnizatoria, ¿no? Y a partir de eso, el Tribunal Constitucional interpreta el artículo 27. No está en la Constitución, obviamente, pero es parte de esta llamada mutación constitucional. Y esto se vio en Estados Unidos con mucha frecuencia, cuando efectivamente la Constitución original de 1787 fue permanentemente cambiada e incrementada con las enmiendas. Algo similar ocurre en el Perú hace muchos años, desde el año 96 a la fecha, en el cual nuestra carta política se ha venido incorporando, se ha venido nutriendo con una serie de contenidos jurisprudenciales, principalmente dados por los llamados precedentes vinculantes. Entonces, esta mutación constitucional, la que planteaba Jelinek, la que planteaba el profesor Wolfman, yo creo que son importantes, porque no siendo cambios escritos en el texto de la Constitución, aportan un elemento importante, que es, obviamente, que estas interpretaciones en un Estado de derecho constitucional, que las tiene que hacer, pues, un tribunal constitucional. De tal forma que se plantea una primera gran diferencia, ¿no? Diferencia entre la reforma constitucional y la mutación. Por reforma se entiende la modificación de los textos, ¿de acuerdo? Por acciones voluntarias claramente contenidas en virtud de procedimientos en específico. Por mutación,
la Constitución deja indemne su texto, pero se va cambiando con el tiempo con las distintas interpretaciones que se da, ¿de acuerdo? Lo que permite una mayor creación de conceptos, una ampliación de los contenidos en el texto jurídico. Igual ocurrió, por ejemplo, con la cuestión de confianza, con la denegatoria fáctica, que ha sido objeto de criterio, ha sido objeto de una posición por parte del tribunal, que sin haber cambiado la carta política, ha precisado sus conceptos. Y eso es la labor que tiene un tribunal constitucional, efectivamente, el interpretar la carta política y ejercer el control constitucional. Perfecto. Entonces, estas reformas o enmiendas, como quieran llamarle, lo que buscan es evitar esa desconexión entre la realidad jurídica y la realidad sociopolítica, estableciendo un elemento de una permanente continuidad. No estamos de acuerdo probablemente con muchos artículos de la Constitución, pero asumimos que es nuestra carta política, defendemos nuestro texto constitucional y entonces eso permite un correcto ejercicio y equilibrio entre los poderes públicos. Es decir, hay lo que se conoce como el sentimiento constitucional. ¿Qué significa? El nivel de identificación del ciudadano de a pie con su carta política, que eso es lo que debemos cultivar, eso es lo que debemos recrear. Bien, dicho esto, ¿cómo es que se realiza este cambio en la Constitución? ¿Existe un procedimiento establecido? Sí, efectivamente. Yo diría que hay hasta dos vías institucionales y una tercera vía que es una vía, digamos, yo no diría en doctrina, pero sí como parte de esta teoría de la Constitución. Sí, nuestra carta política, en una visión, en una comprensión, en virtud del principio de la unidad de la Constitución, que es un principio de interpretación, debe ser entendida en todo, ¿no? Como una norma sistemática, de tal forma que tenemos dos artículos vinculados a la reforma constitucional: el artículo 206 de la Carta Política y el artículo en concordancia con el artículo 32. Bien, ¿y cómo es que se da esta reforma de la Carta Política? Y voy a señalar digamos, las tres vías, las dos que son institucionales y una que es una vía, digamos, que no es institucional, que no está establecida en la Constitución, pero que sí merece digamos, una debida interpretación o argumentación por parte nuestra. La primera comienza con un proyecto de reforma constitucional que se eleva al Congreso de la República y que puede ser presentado ya sea por congresistas de la República, por el presidente con aprobación del Consejo de Ministros y, y el 0,3% de la población electoral, es decir, con la participación ciudadana. Esta propuesta legislativa no es objeto no puede ser objeto de una oposición presidencial, al menos el propio texto de la Constitución, digamos, así lo establece. Quiere decir de que es una propuesta del Congreso, del Ejecutivo o de la población en un número de un 0,3%. Bueno, esta comisión con esta propuesta de reforma, conforme lo establece el reglamento del Congreso y la propia Constitución, tiene que ser derivada para su estudio a la comisión correspondiente, que sería la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Una vez que se da el debate, que se da la discusión, de ser aprobada, tiene que ser ratificada por referéndum, ¿no de acuerdo? Donde los ciudadanos, digamos, expresarán si están de acuerdo o no con esta propuesta en el cambio de la Constitución, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un primer procedimiento, ¿de acuerdo? El artículo 203, que lo tengo acá, ya digamos, lo tengo acá ya en texto, el artículo 206, que lo tengo acá, perdón un segundo, aquí está el artículo 206, dice: toda reforma debe ser aprobada por el Congreso, es decir, el poder constituido, con mayoría absoluta en número legal de miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum si hay consenso, si hay una mayoría, si hay una aprobación manifiesta y evidente, y cuando numéricamente adquiere en dos legislaturas ordinarias sucesivas una votación favorable. ¿De acuerdo? Es decir, superior a los 2/3 número legal de congresistas, es decir, más o menos 80 el voto de 80 congresistas. Perfecto. La reforma constitucional corresponde al presidente de la República, con los consejos de ministros, congresistas, y un número equivalente de 0,3%. Esa es la primera, digamos, forma, el primer medio institucional en que se hace efectiva la reforma, que se plantea como
cualquier otro proyecto de ley, el ejecutivo, el legislativo o una propuesta ciudadana. Ahora, acá hay que descartar también la propuesta, de acuerdo al texto de la Constitución, de los órganos autónomos, ¿no? O sea, no están incorporados en el artículo 206. Más bien reconoce esta posibilidad ejecutivo, legislativo y ciudadanos. Esa es una primera, digamos, posición al respecto de este artículo 206, que lo llamaremos la fórmula, la primera fórmula institucional. La segunda fórmula, ¿no? Ya no contempla el requisito del referéndum, sino que basta con con un voto a favor de los 2/3, 80 de 130 congresistas, en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Ya sea por la primera o la segunda vía, solo se puede realizar una reforma constitucional mediante este procedimiento. Procedimiento claramente establecido en la Constitución, numéricamente fijado por la cantidad de miembros, y se establece entonces los titulares o los legitimados para plantearlo. Esa es la segunda posibilidad. La segunda posibilidad. Y esto tiene que ver con el artículo 32 de la Constitución, que lo tenemos acá para su conocimiento. La consulta popular por referéndum. Pueden someterse a referéndum, la reforma total o parcial de la Constitución. Por ahora, lo demás no nos interesa. Pero vean ustedes, el artículo 32 tiene que interpretarse, digamos, bajo el principio de unidad de la Constitución con el artículo 206. Dos vías institucionales que permitan hacer eso. Y con eso se cumple lo que ha dicho en su momento el Tribunal Constitucional. Claro, este artículo 206, digamos, da una competencia jurídica de reforma al texto a los poderes constituidos. Pero también esto que representa esa suerte de poder parlamentario, la expresión de la voluntad popular, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ser establecido por un mecanismo. Esa es la vía. Yo diría que la primera y la segunda son las vías correctas, las adecuadas, que plantea, digamos, esta carta política. Ahora bien, Ahora bien, una tercera posición, ya que tiene un contenido, digamos, mucho más, yo diría, histórico, doctrinario, descansa en la voluntad popular, en la soberanía popular, que en suma es el pueblo quien decide esta posición. Y esta posición tiene que ver con esta tercera posición, digamos, que no es la institucional, sino es la que se estuvo discutiendo ya hace algunos años y que sirvió de una bandera política efectivamente para plantear este mecanismo de reforma, mediante una llamada asamblea constituyente, ¿no? Las asambleas constituyentes son corporativos que lo que buscan es expresar la voluntad popular, pero yo diría desde un punto de vista inorgánico. ¿No? Históricamente, claro, estos conceptos son válidos, estos conceptos han permitido construir el consualismo desde la voluntad popular de Sayés, por ejemplo, desde John Locke, en sus famosas obras El Tercer Estado, por ejemplo. Claro que sí, pero digamos, en términos jurídico-constitucionales, esto plantea lo siguiente. Claro, la creación de una asamblea constituyente aprobada por referéndum sin pasar por el Congreso. El Congreso aquí no, entonces, en esta tercera posición, creo que no tiene, pues, ese nivel de participación para determinar efectivamente si este proyecto es el correcto, en concordancia, repito, con el artículo 32 y con el artículo 206. De aquí, entonces, se incorpora un actor más, el Jurado Nacional de Elecciones, ¿de acuerdo? Que en virtud de la ley 26.300 establece estos mecanismos de participación, la ley de participación y control ciudadano, la ley 26.300, que establece el mecanismo para plantear referéndum. Esta tercera propuesta, que no es una propuesta institucional, como la es la del 206 y la del 32, digamos, lo que plantea es que el pueblo, en este elemento de voluntad, en esta concepción de ser el titular de la voluntad general, tenga la posibilidad de plantear cuantas reformas en intensidad o en contenido tenga. Es decir, esta posición tiene un hilo argumentativo muy claro, que el pueblo al final es el soberano y el pueblo decide. Sí, pues, pero son propuestas, este tercer mecanismo no es una propuesta que está dentro del cauce o el texto de la Constitución. ¿De acuerdo? Si bien es cierto, la sola presencia de la 26.300, Ley de Participación Ciudadana, habilita los mecanismos de participación. Por un lado, los mecanismos de control, lo cierto es
que esta propuesta debe partir de esta voluntad popular, pero debe ser sometida al Congreso de la República, quien al final de cuentas dirá, ¿es procedente o no es procedente? Aquí hay un tema interesante. Acá se discute, señor, ¿qué es más importante? ¿La facultad de un poder constituido o la voluntad popular? Sí, lo que necesita son cauces. Aquí, esta posición, que particularmente yo desde el debate académico, desde el debate constitucional, siempre la he cuestionado, porque no hay que entender, si bien es cierto, estamos frente a un gobierno de mayorías, pero también hay que entender las minorías, ciertamente. Pero no hay que entender al pueblo como entelequia. ¿De acuerdo? Y este problema y esta tercera vía responde a una pregunta. ¿Estamos o no frente a un momento constitucional? ¿Estamos o no frente a un momento constituyente? Y eso es una pregunta difícil de responder el día de hoy, que vamos a ver más adelante, vamos a dar algunos criterios al respecto. Bien, eso es básicamente la forma de la reforma constitucional. El Tribunal Constitucional ha dicho, bien, perfecto, esta reforma tiene que hacerse vía el Congreso de acuerdo al procedimiento establecido. Optar por esta tercera opción de darle al pueblo como entelequia, al pueblo como masa, la posibilidad que decida, significaría entonces ubicarnos ya no en una posición de un momento constituyente, sino en un momento básicamente de darle una plena libertad al ciudadano que no tiene plena conciencia exactamente de lo que quiere como constitución. Si fuéramos un país en términos constitucionales instruido, bien formado, consciente de derechos, sabiendo qué parte de la Constitución queremos cambiar, perfecto, bienvenido. Pero lamentablemente no estamos en este estadio. Yo siempre veo, por ejemplo, noticias y dicen, bueno, sí, que quiero cambiar la Constitución de 23, pero ¿qué parte? Bueno, toda la Constitución, pero ¿qué parte en específico? No sé. ¿Y por qué? Porque nos va a dar más trabajo. O sea, el cambio en la Constitución no va a resolver un tema, una crisis económica, un tema de inseguridad ciudadana. Digamos, va a tener otros efectos. Ese es por eso uno de los principales problemas que yo encuentro en esta tercera posición. Y luego de ello, quería ya como parte del desarrollo hablar de esto. Perfecto. Optemos entonces, ya sea por una mutación constitucional o optemos por una reforma parcial de la Carta Política y no por una reforma total, ¿de acuerdo? Una mutación constitucional, ¿de acuerdo? Estas operaciones procesales que se dan con la finalidad de interpretar la carta política y complementarla y precisarla, o optemos por la reforma parcial de la carta política. Perfecto. ¿Y qué podemos cambiar? ¿Qué es lo que se puede cambiar? ¿Qué es lo que no se puede cambiar y qué es lo que sí se puede cambiar? Bueno, frente a eso, el Tribunal Constitucional, en más de una sentencia, y hay una última que quería señalar con ustedes, la 00123, que tiene que ver con una demanda de inconstitucionalidad con respecto a la ley 30.906, que prohíbe la reelección inmediata de congresistas, es la última que desarrolla con este colegiado último, y que establece, pues, ya desde muchos años antes, desde la reforma de la 2530, cuáles son estos límites de la reforma constitucional. Entonces, el tribunal, en ese desarrollo del artículo 206, ha establecido pues estas famosas cláusulas de eternidad. Son los límites materiales. Las cláusulas de eternidad están desarrolladas en el fundamento 76 de una sentencia bastante antigua, la 0014-2002 PITC. Entonces, el tribunal dice, a modo de, digamos, de dogmática, de resolución de conflictos y de órgano de control, dice, perfecto, hay cláusulas de eternidad. Cláusulas de eternidad que a mi modo de ver son cláusulas pétreas. Es ese contenido intangible de una carta política que no puede ser modificado o que no debería ser modificado, ¿no? Yo por ejemplo, les pregunto, ¿qué parte de la Constitución podríamos cambiar, por ejemplo? Cambiemos la parte programática, la parte orgánica de la Constitución, pero los derechos fundamentales, la supresión de los derechos fundamentales o de los valores fundamentales contenidos en el artículo 1, yo creo que no es correcto. Estaríamos vaciando de contenido nuestra Constitución. Imagínense, por ejemplo, derogar, por ejemplo, la parte que dice el artículo 43, el Estado peruano es democrático, republicano, basado en la separación de poderes,
es un Estado descentralizado, es un Estado, el artículo 1, por ejemplo, la dignidad humana y la persona es un principio supremo del Estado, los derechos programáticos, los acuerdos del Estado peruano en el ámbito internacional, por ejemplo, la adhesión, ratificación a tratados, creo que eso no se podría modificar. En tal sentido, el tribunal estima de que hay, digamos, elementos inamovibles, elementos, estas llamadas cláusulas de eternidad, que en el fondo son valores y principios consustanciales, fundamentales, superiores de un ordenamiento jurídico, y los denomina cláusula de eternidad. Entonces el tribunal dice, perfecto, estos son de dos tipos. Antes de entrar a esto, yo quería señalar, por ejemplo, que hay dos tipos de límites: los límites materiales y los límites formales. Los límites materiales que tienen que ver con el procedimiento, es decir, el respeto del procedimiento preestablecido en la Constitución, artículo 206, en concordancia con el artículo 32. Esos son los límites materiales. Y los límites formales, los que tienen que ver con esto. Y el tribunal dice, pueden ser de dos clases. Los límites materiales expresos, también conocidos como cláusulas pétreas. ¿Por qué? Porque hacen referencia a la dureza, a la piedra, a la fortaleza, a la indemnidad, ¿no? Son aquellos que la propia Constitución expresamente determina que ciertos contenidos o principios están exceptuados de cualquier tipo de reforma. Principios, dignidad humana, fórmula republicana de gobierno, Estado democrático. Y los implícitos, que tienen que ver con la fórmula política del Estado, que no pueden ser modificados. Nos referimos a dignidad del hombre, soberanía del pueblo, Estado democrático, forma republicana de gobierno. Yo creo que ambos, en esta clasificación de estos contenidos, ambos creo que hay una línea tenue que los separa, porque el primero habla de qué, habla de cláusulas PETA, dice ciertos contenidos implícitos o principios nucleares. Perfecto. Yo considero entonces que, por ejemplo, régimen político, forma del Estado, soberanía del pueblo, Estado democrático, es decir, la fórmula de valores, están contenidos en los dos. Pero más bien yo quisiera entender que uno son los derechos fundamentales importantes, que en el fondo también son valores superiores como la dignidad humana, la integridad física, la libertad individual, son, además de ser derechos, son valores superiores. Y en el segundo, yo vendría, digamos, a desarrollar los conceptos de la fórmula republicana de gobierno, régimen político y demás del Estado. Por ejemplo, una carta política que plantee que el Estado no es democrático, es una carta, pues, obviamente que no se condice con un Estado de derecho, ¿no es así? Entonces, ahí hay un concepto interesante. Estos son los límites. ¿Qué se puede cambiar? Hagamos modificaciones en la parte programática, ¿no? Las relaciones del Estado, ¿no? Ya han habido cambios importantes, el regreso a la bicameralidad, entre otros, la no reelección de congresistas. Perfecto, hagamos cambios, fortalezcamos las instituciones y los poderes públicos, mejoremos las relaciones entre los poderes públicos, principalmente ejecutivo y legislativo, ¿no? Perfecto, démosle un mayor nivel al poder judicial y establezcamos mecanismos orgánicos, interorgánicos entre los poderes públicos. Eso sí se puede modificar, por ejemplo. Pero los derechos fundamentales, creo que solamente deberíamos esperar de que hayan mayores derechos debidamente positivizados en la parte dogmática, que se reconozcan, por ejemplo, los derechos que ahora están siendo reconocidos por tribunales internacionales. Me refiero al derecho a agua potable, derecho al Internet, derecho a una vivienda digna, en fin, esos derechos sí podrían ser incorporados en el texto de nuestra Constitución, como lo fue en su momento la incorporación del derecho al agua potable. Efectivamente, ahí tenemos un caso más que interesante. La pregunta que nos planteamos, ¿estamos frente a un momento constituyente? ¿Estamos frente a un momento constituyente? Esa es la gran pregunta de hoy día en la mañana. Y eso sobre lo cual yo quiero que ustedes y yo reflexionemos. No desde el punto de vista de nuestra posición, digamos, en este momento. Yo soy abogado, yo soy médico, soy padre de familia, soy comerciante, soy alumno. Desde el punto de vista del proyecto de país que queremos. ¿Estamos frente a un poder constituyente? Yo diría, la respuesta, yo creo que no se da en términos estrictamente jurídicos. Yo creo que la respuesta se da en términos sociológicos, antropológicos, una lectura de la sociedad y de nuestro entorno. Un momento constituyente y se hace referencia a una circunstancia de consenso propicia para la convocatoria de una asamblea constituyente, con miras a poder diseñar una nueva carta política. Dice, un periodo de transformación, de cambio en los valores y percepciones mayoritarios que llevan al cambio y la reinterpretación de la ley fundamental. Pero para eso considero, más allá de la
de la definición que hemos aportado, yo debo considerar que debe haber un momento de tranquilidad, de mesura y de reflexión. Y obviamente una posición deliberativa del ciudadano, del individuo, consciente de derechos, actor principal de la sociedad, para decir, ¿estamos en un momento constituyente o no estamos en un momento constituyente? No estamos en un momento constituyente desde el momento que hay una crisis económica o un permanente enfrentamiento entre los partidos políticos. No estamos en un momento constituyente cuando efectivamente hay una crisis permanente entre ejecutivo y legislativo. No hay diálogo, no hay consenso, ¿no? No hay proyecto nacional, digamos, que sea capaz de enfrentar esto de manera alturada. Lo que ocurrió en Chile es un ejemplo de lo que puede pasar en el Perú. O sea, reivindicaciones sociales por parte de determinados sectores que llevaron a la sociedad chilena al final a decidir, bueno, queremos un cambio en la constitución política chilena y que después de un año de trabajo, esta carta política extremadamente progresista, al final fue rechazada mayoritariamente por la población. Y ahora esta carta está sometida a un grupo de expertos para que hagan los cambios y demás. Entonces, eso no creo que se está dando en el Perú. El momento de tolerancia, el espacio adecuado para la discusión. Aparte de otra cosa importante, esto nos va a llevar por lo menos un año, ¿no? Distraer trae un momento de reforma, trae distorsión política, trae además la polarización entre las fuerzas sociales. Debe haber momentos de consenso. Pero antes de eso, dice, antes del momento constituyente hay un momento destituyente, en la cual se evidencia la necesidad de un cambio constitucional o un tropiezo del orden político. Y esto se expresa a través de decisiones políticos-sociales. Pero esto debe ser una cuestión eminentemente consensuada, de tal forma que cuando ya tengamos esta posición, señor, queremos hacer una asamblea constituyente, perfecto, soberana, voluntaria, activa, comprometida, participativa y consciente de los sectores, de todos los sectores, como diría Ferdinand Lasalle, todos los sectores del poder, ¿de acuerdo? Todos los actores del poder, todos los factores del poder, como decía Ferdinand Lassalle. Entonces, o optamos por una asamblea constituyente constitucional o una asamblea constituyente extraconstitucional. ¿A qué me refiero con esto? Que esa decisión soberana del pueblo hacia el constituyente tiene un mandato claro. Y el mandato claro nos invita a pensar cuáles son los límites, qué proyecto de constitución, qué proyecto de país queremos. Es decir, ponemos límites a este mandato. Sí, pues, pero llega un momento en que este poder constituyente que refleja la decisión, que aporta la decisión al poder constituido, ya siendo este un poder derivado, tiene el mandato para hacer la reforma. Pero también ese corporativo que se crea, ese poder constituido, esa asamblea constituyente, también en algún momento tiene vida propia y autonomía propia. Es decir, se desliga de quien lo autorizó, se desliga de la voluntad que lo crea, efectivamente, para tomar alguna decisión. Eso fue lo que pasó con el proyecto este proyecto de Asamblea Constituyente en la época del señor Castillo. En principio se hizo una repartición, se dijo 20% de partidos políticos, 20% de sectores sindicales, 20% de sociedad civil, 20% de afroperuanos. ¿Y quién hace y quién establece eso? Perdón, o sea, ahí se van a ver representados todos en esa gran mesa, ¿no? ¿Quién establece eso? 20%, 20%, 10%, 5% sociedad civil. Entonces, hay que tomar en cuenta que este mandato que le damos a esta Asamblea Constituyente puede ser peligroso. Si es que no hay mesura, si es que no hay tranquilidad, si es que no hay una clara orientación de qué queremos como país. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, o optamos por esta Asamblea Constituyente constitucional sometida a los límites y vinculada y limitada implícitamente a esta voluntad popular, o optamos por esta Asamblea Constituyente, digamos, esta Asamblea Constituyente que aporta una reforma total de la Constitución o a una nueva Constitución
desconociendo pues criterios como lo que hemos dado anteriormente de estas cláusulas pétreas y demás. Valores que deberían mantenerse, valores consustanciales. Bien, yo creo que el tema da para más, definitivamente. El tema nos abre a muchas discusiones. En lo personal considero que nunca vamos a estar de acuerdo quienes están a favor, quienes están en contra del cambio de la Constitución. No vamos a estar de acuerdo si es que debería hacerlo una asamblea constituyente o en todo caso una reforma vía el procedimiento del 206 de la Constitución. Lo que sí me queda claro, digamos a modo de zanjar esta discusión, es que efectivamente hay que dar respuesta. ¿Estamos o no frente a un momento constituyente? Particularmente, mi opinión personal es, considero que no. Estos cambios, históricamente hablando, se han dado sobre la base de la mesura, de la reflexión, de la tranquilidad y principalmente de esta capacidad deliberativa de la sociedad en su conjunto. En momentos de tranquilidad y de paz y no en momentos conflictivos como los que tenemos el día de hoy. Yo con ello termino, estimado doctor Jesús Rosadillo, mi presentación. Llano a cualquier pregunta del público que nos escucha en esta mañana. Agradecemos, doctor Fernando Delgado, pero es una interesantísima conferencia que ha brindado respecto a la Constitución Política del Estado. Efectivamente, tenemos algunas preguntas que quisiera hacérselas para que usted, si bien creo que ha sido parte de la conferencia, pero vamos a dar paso, digamos, a estas preguntas. A ver, no sé si me permites a mí leerlo o yo. A Sí, ver. claro, la primera, usted escoge de repente la que crea considerar. Oh, perfecto. Yo dije hace un rato que seguramente no vamos a estar de acuerdo, pues no vamos a estar de acuerdo todos los ciudadanos con respecto a esta posición, ¿no? Y acá veo este, dicen que el derecho de disentir no es sagrado, dice que el derecho de disentir no es absoluto, pero sí es sagrado, ¿no? Entonces, hay una pregunta que dice que usted afirma que no somos un país instruido, entonces que somos un país de ignorantes, incultos de lenguaje que somos. No, 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 no era esa mi intención. Digo, para tomar un cambio como este, ¿de acuerdo? Para tomar un cambio como esto, para asumir la ciudadanía, estimados amigos, no es suficiente que tengamos un DNI azul o tengamos 18 años. Ciudadanía es estar vinculados con los valores fundamentales de la sociedad, ¿de acuerdo? Ser tolerantes en principio. Entonces, constitucionalmente, si se diera, digamos, un movimiento de concientización ciudadana, como lo viene haciendo hace algún tiempo el Ministerio de Justicia, de formar ciudadanos en la Constitución, perfecto. Pero de ninguna manera yo voy a pensar pues que somos un país de ignorantes, de salvajes, como dice nuestro querido amigo Oscar Uribe, ¿no? Nos falta, obviamente, una cultura constitucional, nos falta lo que se llamó el sentimiento constitucional, el nivel de identificación del ciudadano con su carta política, ¿no? Eso es importante. Por ejemplo, César Oscar Uribe también nos pregunta, dice, ¿no es acaso cierto que el derecho al agua o al internet, que el derecho al agua o al internet no tiene por qué reconocerse en la Constitución, porque la Constitución tiene una cláusula abierta en el artículo 3? ¿Correcto? Eso sí, efectivamente es un concepto correcto. Sí, pues, pero llega un momento que estos derechos contenidos, estos derechos no enumerados, estos derechos no escritos, contenidos en el artículo 3 llegan en algún momento a positivizarse, ¿no? O sea, el hecho que la Carta Política en su artículo 2 tenga una serie de derechos escritos, de derechos positivizados, no significa que los derechos no enumerados no puedan en algún momento ser positivizados o que sean, digamos, insertos en el texto de la Constitución. El fenómeno de la constitucionalidad del derecho, la labor de un tribunal constitucional ha permitido que muchos de estos derechos ya se incorporen en el texto de normas en general. Por ejemplo, hay algunos derechos que vienen a ser concreción de una manifestación de un derecho no enumerado, ¿no? Y yo no veo ninguna razón por la cual estos derechos no enumerados, como tú bien has dicho, el acceso al agua, al internet, ¿por qué no podrían incorporarse en el ámbito de la Constitución como un derecho escrito? El hecho que sea un derecho no enumerado no significa que sea un derecho desprotegido. Es más, desde el punto de vista convencional, el derecho al agua potable o al internet ya han sido derechos reconocidos
por tribunales internacionales de los cuales el Perú es parte. Entonces, dentro de la lógica de esta cláusula abierta, estos derechos ya son derechos fundamentales no enumerados y se incorporan directamente. El hecho que esté contenido o no, la verdad, no es un tema indispensable. O sea, no seamos en extremo tan positivistas y decir si el derecho no está escrito y si el derecho no está, digamos, positivizado o pospositivizado, no existe. Yo creo que esta labor de concretización en la determinación de los derechos fundamentales nos permite incorporar, ojalá que se diera en la próxima reforma, del artículo 2 incorporar derechos, digamos, necesarios, como bien considero, derecho a la vivienda digna, derecho al agua potable, derecho al Internet, al Internet, acceso gratuito al Internet, entre otros contenidos, ¿no? Pero eso no obsta en que efectivamente estos temas, que estos temas no puedan ser incorporados en el texto de la Constitución. Eso va por ese lado. Ahora, lo que sí criticamos es, ciertamente, por parte del Tribunal Constitucional, ha habido una suerte de exceso, ¿no? En la creación de estos derechos no enumerados, estos derechos no escritos, estos derechos implícitos. Considero de la lectura de algunos casos que ha habido este exceso. No debería optarse, pues, por una fórmula tan abierta, con tanta liberalidad que nos diga, bueno, ¿qué se requiere? ¿Qué requiere una potestad, una facultad para ser considerado como un derecho no enumerado? Tres cosas: vinculado a la dignidad humana, relevancia, de una relevancia jurídica, y aparte que merezca una protección implícita por parte de nuestra Constitución Política del Estado. Dice, nuevamente hay otra pregunta, dice, ¿por qué debemos estar atados a la voluntad del Congreso si este no representa estadísticamente la nación? Como le indiqué, el presidente de la República actual del Congreso es elegido con 3.013 votos válidos. ¿A quién representa un congresista del que solo votaron 3.013 personas? Bueno, efectivamente, coincido. Yo creo que los estamentos públicos no solamente deben reflejar el hecho de su nivel de jerarquía o de representatividad en determinados momentos en votaciones, sino que un elemento consustancial a esto es el tema de la legitimidad. Los poderes fácticos vienen perdiendo legitimidad hace muchos años. Y efectivamente, numéricamente, cuantitativamente, esa cantidad de votos no refleja esta legitimidad para el mandato, para el gobierno, para representar al Estado, para representar al pueblo, al soberano. Pero obviamente no hay otra fórmula. Me parece que podamos optar para, no hay otra fórmula que podamos optar para efectivamente designar autoridades, pero con estos montos de votación. En todo caso, cambiemos las reglas del juego, pues ya no sea una elección directa, sino indirecta. Hagamos colegios profesionales que elijan al final congresistas o que elijan autoridades como lo hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, los famosos caucus, ¿no? Pero en todo caso, yo comparto en ese punto de vista, sí, no ha ya perdido legitimidad de algunos poderes públicos. Nuevamente hay otra pregunta, pero las dos vías que concede la Constitución pasan por la voluntad del Congreso. ¿Qué clase de vía es esa? Si la población pide que los congresistas no reciban sueldo porque ejercen un servicio y no un trabajo, el Congreso lo va a aprobar. Bueno, yo quiero distinguir los temas que puedes constituir críticas al Congreso, las cuales comparto, pero en todo caso quedan en mi fuero interno. Y efectivamente hay una crisis en el gobierno o una situación de mucho desconocimiento y mucha desaprobación. Pero obviamente los mandatos constitucionales la Constitución establece de manera clara y precisa de que de estas dos propuestas, la 32 y la 206, pasan necesariamente por el Congreso. ¿De acuerdo? La otra es una vía, ciertamente, que descansa en la llamada voluntad popular, la cual yo históricamente le doy cierto valor, pero que es necesario que esta propuesta pase necesariamente por el Congreso. Lo que debería aclararse, sí, ¿no? ¿Qué pasa si optamos por una reforma total o una reforma parcial? Si es una reforma total, entonces ya no hay vuelta que darle, estamos hablando del cambio completo en la Constitución, y eso efectivamente violaría el concepto de la cláusula pétrea, la cual considero que esta cláusula es intangible. No se puede, pues, modificar no se puede modificar
no se puede borrar pues del texto de la Constitución la dignidad humana, los valores fundamentales, la fórmula republicana de gobierno, sistema democrático. Esos serían conceptos, a mi modo de ver, imposibles. Imposibles y aparte inadecuados en un cambio en el texto de la Constitución. En la última reforma dice, sí, no le debemos tener miedo a los cambios, como usted indica, porque sí, pero sí debemos tenerle miedo a las asambleas constituyentes. En la última reforma se han modificado 53 artículos. Bueno, efectivamente, en la última reforma. Yo tengo un dato del comercio que me quedé con 22. Y la última, si mal no recuerdo, era, entre otras, algunas reformas interesantes, otra, por ejemplo, que tiene que ver con el cambio de la superintendencia de Banco y Seguro, que no tiene mayor relevancia. Pero hay, efectivamente, pero hay cambios interesantes que se han dado. Y yo he relevado, por ejemplo, algunas más, por ejemplo, el voto a los militares, por ejemplo, la incorporación del derecho al agua, y, por ejemplo, otra más que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la bicameralidad, entre otros. No le tengamos miedo a las reformas son parte del cambio, son parte de esta visión dialéctica del Estado. Con respecto al PPT, ¿dónde lo puedo adquirir? Me imagino que la dirección académica del MINJUS de Centro de Derechos Humanos les hará llegar el material con todo gusto y en todo caso les dejo un correo electrónico para cualquier consulta, duda o comentario, se los voy a dejar acá en el chat interno. Mi correo es Delgado Consultor, si obviamente se permite, para que les envíe Delgado Consultor. Delgado Consultor al hotmail.com. Perfecto. Listo, Jesús, no hay más. Jesús Rosadillos, usted por ahí. Sí, muchas No hay, gracias nuevamente. no hay más preguntas. En todo caso, ha habido más bien, yo sabía que me iba a enfrentar a algunos comentarios, algunas posiciones contrarias al punto de vista. Es evidente, era comprensible, yo lo esperaba, pero en fin, son temas debatibles, pues controvertidos, estimado Jesús Rosario. Correcto, doctor. Agradecemos nuevamente su, creo que es muy interesante todo lo que se ha dicho respecto a la reforma, a la mutación de la Constitución. Y bueno, creo que salimos satisfechos todos de esta ponencia. A los participantes, informarles que efectivamente el PPT que se está ya poniendo a disposición por parte del doctor Delgado va a ser remitido a todos ustedes. En segunda situación es referido a los certificados. Conforme a lo que se señaló en la ficha de inscripción, tienen derecho a certificación quienes se hayan conectado el 90% de duración de la conferencia. Y finalmente hay una encuesta que está en el chat, el cual le vamos a agradecer la llenen, ¿no? Porque eso va a servir para nosotros para nutrir nuestras actividades y siempre mejorar, digamos, el producto académico que brindamos. Mil gracias, doctor Delgado, mil gracias a todos los participantes y será hasta la próxima oportunidad. Gracias, muy amable. Cuídese.